Hola, ¿cómo estás? Espero estés súper bien. El día de hoy queremos seguir compartiendo contigo este proceso espiritual que llevamos a cabo y nos acabamos de dar cuenta que hay un tema muy importante que tocar que de hecho nosotros estamos pasando en estos momentos por él. Que es el tema del desierto espiritual. Pero siento que también deberíamos contar como testimonio de nuestra vida espiritual, y es algo que pasó en este momento, y es que llevamos como 5 intentos de grabación. Y no nos rendimos, persistimos y permanecemos leales y fieles a Dios de comunicar su evangelio. Y acá estamos y vamos a hablar del desierto espiritual o la escasez espiritual en nuestras vidas. Lo que sucede es que cuando uno está haciendo la vocación y la voluntad de Dios, a Satanás no le interesa ni le conviene. Porque hemos podido ver y evidenciar en muchas cosas que no es solamente el ataque que sucede a la mente de uno o los pensamientos que le llegan, también en esos momentos sucede falta de memoria. Por ejemplo, a mí yo siento que hace más de 15 años me gradué y el estudio ya no me fluye lo mismo. Y es comprender que no tenemos que estar capacitados ni formados, sino simplemente querer hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios el día de hoy es que compartamos contigo este mensaje porque es tan importante y tan contundente que no te imaginas cuánto hemos luchado para seguir haciéndolo. Y lo seguimos haciendo por amor. Porque que tú pases por un desierto espiritual, va a pasar, pero que tengas la conciencia de que estás atravesando ese desierto espiritual es complejo, porque para eso tienes que tener una comunión con Dios activa y saber entender lo que está sucediendo en tu vida y poderlo enfrentar de la mano de Dios. O sea, en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder, aunque eso es una de las cualidades del desierto espiritual, sentirnos solos. Pero en esa soledad, la promesa más grande es que si seguimos de la mano de Dios, vamos a salir victoriosos. O sea, sí o sí tenemos que estar de la mano de Dios, no hay otra opción, no hay otra manera. Y es entender que un desierto espiritual, o sea, ¿qué es un desierto espiritual? ¿Qué se siente en una escasez espiritual? Y es precisamente esa ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que está esa ausencia? Las personas que hemos sentido la presencia de Dios sabemos que es con fuerza, no pasa desapercibida. No decimos, ay, ¿será que eso fue presencia de Dios? No, estamos seguros porque se siente con fuerza, y el Espíritu Santo, cuando se manifiesta en nosotros, nos hace llorar, nos hace bailar, nos hace adorar a Dios. Entonces el sentir esa ausencia es muy evidente. Se sabe identificar cuando no está presente. Cuando no está presente hacia nuestros ojos, ¿cierto? Porque Dios siempre está ahí, pero que nosotros en nuestra humanidad no lo percibimos. Pero esta prueba espiritual viene con muchas promesas. Y una de esas promesas es... No, me siento re mal. No, dale, Cirito, vas bien, vas bien. El desierto espiritual es la prueba que transforma tu vida para siempre. O sea que tu vida se va a dividir en dos. Porque vamos a ver el día de hoy que el desierto espiritual no solamente nos sucede a nosotros. El desierto espiritual le pasó al pueblo de Israel, le pasó a Jesús y le pasó a muchos profetas. A Elías también le pasó. El desierto espiritual es un antes y un después en la vida de todo el mundo. Entonces, empecemos con la palabra de Dios. No, bien. Acuérdate del camino que el Señor te ha hecho andar durante 40 años a través del desierto, con el fin de humillarte, probarte y conocer los sentimientos de tu corazón, y ver si guardabas o no sus mandamientos. Qué fuerte y confrontante es esta palabra, porque el mensaje más claro que vemos aquí es que Dios quiere conocer realmente nuestro corazón. O sea, Él nos prueba
nos conoce, pero también nos va a formar y nos va a capacitar. Ya depende de la disposición que tengamos nosotros para ser pulidos en esta prueba. Pero más que conocer nuestro corazón, porque Él tiene certeza de lo que tenemos en nuestro corazón, es revelar lo que hay en Él. Porque cuando sale a la luz lo que guardamos dentro es el inicio de esa capacitación y formarnos, de esa formación. Hemos podido ver, por ejemplo, en nuestra propia vida, cómo nos ha sucedido este desierto. Por ejemplo, nosotros somos emprendedores y en este emprendimiento necesitamos de las personas que nos llamen para ir a trabajar. Y nos hemos dado cuenta que el trabajo era uno de los entretenimientos más grandes que teníamos para no acercarnos a Dios. Asimismo, como Él nos llama la atención de esta manera, sentimos que nos ha apartado a un lado, ¿cierto?, para acercarnos a Él. El desierto por el cual nosotros pasamos se llama financiero, pero no lo tomamos de mala manera. Confiamos en Dios y en su provisión, pero por ejemplo, para ti que nos estás viendo en estos momentos puede ser otra cosa muy diferente. Puede ser la falta de una persona que tú amas mucho, puede ser la falta de una dependencia emocional que tengas hacia algo. ¿O tú qué creerías que puede ser también? Por lo menos la salud también, La salud. puede haber un desierto espiritual en ese aspecto, pero siento que en a nosotros identificar en qué parte de nuestra vida hay desierto espiritual, empezamos a tener conciencia de qué es lo que tenemos que mejorar. Por lo menos en el caso de nosotros, ese desierto espiritual en la parte financiera nos ha hecho tener una confianza más plena en Dios sobre el tema de nuestra provisión, de los alimentos. O sea, Dios jamás nos desampara y siempre muestra su fidelidad en nuestro hogar por medio de esa provisión. La dependencia al dinero, muchas veces dejamos de orar por irnos de rodada, por ir a comer con amigos. Entonces este desierto espiritual nos ha permitido estar mucho más juntos, mucho más acá en la casa y aprovechar ese tiempo que tenemos para orar, para entregarnos a Dios, para tener esa comunión fuerte con Él. Y ya sabemos que en el momento en el que haya una restauración financiera en nuestro hogar y Dios nos abunde en ese sentido en nuestra vida, sabemos cuál es nuestra prioridad y ya ese aspecto no nos va a separar de nuestro Señor, de nuestro Padre. O sea que el desierto espiritual revela realmente Nuestras falencias. qué dependencia emocional qué dependencia tenemos nosotros. Exactamente. Pero por ejemplo, algo que se me viene hacia el corazón en estos momentos es que si antes que no estábamos tan activos con Dios, vivíamos en el mundo y en el pecado, nunca nos faltó nada. ¿Por qué nos va a faltar ahora que estamos con Dios? Y que sabemos que es un Dios fiel, que es un Dios que no duerme porque siempre está con nosotros, así nosotros estemos durmiendo. Él está ahí súper firme con nosotros. Entonces, aunque ahora estemos atravesando por este desierto, nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra tranquilidad está mucho más fortalecida. O sea que hemos visto en el tiempo que llevamos en este proceso de este caminar espiritual que Dios nos ha revelado cuál es nuestra dependencia. Por ejemplo, a mí como hombre, que soy proveedor del hogar, siento que a ti también te pueda pasar, y es que nosotros sin un peso en el bolsillo sentimos que no valemos. Y es que hay una frase que se dice muy común en la sociedad, es que dime lo que tienes y sabré quién eres. Te diré lo que vales también. Entonces, uno como hombre sin dinero se siente vacío. Pero cuando estábamos en el mundo, ¿por qué no nos sentíamos vacíos cuando no teníamos el amor de Dios? Nosotros en este proceso nos hemos llenado de muchas bendiciones. O sea, Dios en este proceso nos ha entregado cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Y es que cuando
hay ese desierto espiritual y no somos conscientes ni nos entregamos a Dios en ese proceso, vivimos en nuestra vida mucho estrés, mucha presión, mucha incertidumbre y nos dejamos agobiar de eso y eso además acarrea problemas de salud, por lo menos en el caso de aquí de mi querido futuro esposo. Cuando el trabajo se ponía complejo, el estrés hacía que tuviera como laceraciones o llagas o cosas en la boca que eran obviamente un síntoma de estrés crónico. Y aunque ahora estamos en una situación económica, o sea, no nos falta nada obviamente, pero nos estamos estamos atravesando este desierto, no hemos sentido eso que sentíamos antes y Dios nos está dando de nuestro corazón de tanta tranquilidad que siento que eso también es un milagro en nuestra vida. Muchas personas nos enfermamos, como tú dices, y ese estrés también acarrea no tener voluntad ni disponibilidad, ni siquiera de tratar bien a las personas que amamos, o de descansar, porque las noches se hacen eternas. Es que la pensadera crea en uno muchas inseguridades y como uno no se abandona y confía en Dios y todo piensa que es en nuestras fuerzas, entonces uno piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a innovar? Estoy haciendo las cosas mal. Pero como tú dices, cuando uno aprende a confiar en Dios, por ejemplo, nosotros estamos aprovechando este tiempo para formarnos y capacitarnos. Y sentimos que Dios, a su justa medida, cuando le entregamos y le rendimos nuestro tiempo a Él, así Él nos va entregando y nos va rindiendo también las cosas que nosotros necesitamos. Entonces nosotros somos un testimonio vivo que está todavía en el proceso, que no ha cruzado el desierto, pero que te dice con toda la confianza del mundo que Dios no te va a dejar a un lado y que va a estar ahí dándote todo lo necesario para que permanezcas, prevalezcas, te mantengas y seas leal a Él hasta el final. En el desierto nos enseña a caminar por fe. Esa es la enseñanza que tú nos estás dando. Que aunque no sintamos a Dios, tengamos la certeza de que Él está ahí. Además, porque que nosotros no lo sintamos, que nosotros no lo escuchemos, no quiere decir que Él no nos sienta a nosotros o que Él no nos escuche. Él está ahí todo el tiempo sosteniéndonos, levantándonos y por medio de su palabra, entregándonos esas promesas que nos mantienen todos los días firmes con Él y nos ayuda a estar fieles con Él. Hay un tema muy importante que considero que deberíamos de tratar el día de hoy, que es el testimonio del pueblo de Israel. Cuando Dios mandó a Moisés a liberarlo, el pueblo de Israel no llegó directamente a la tierra prometida. El pueblo de Israel cruzó el mar cuando las aguas se abrieron y llegó al desierto. En este desierto, el pueblo de Israel tuvo que aprender muchas cosas y recibir muchos llamados de atención. Pero me viene a la mente cuando Dios los prohibía el alimento del maná del cielo. Cuando hacía tanto calor en el desierto que Dios les ponía una nube encima para que el sol no los quemara, o en la noche el clima era extremadamente frío, ya lo opuesto, y entonces también encendía un fuego. O sea, todas las cosas que hizo por el pueblo. Y el pueblo se dice que era para que llegara en 11 días a la tierra prometida, pero se demoraron realmente 40 años. ¿Tú sabes qué tuvo que haber pasado en 40 años para retrasar todo este proceso? ¿Cuánto tuvieron que pulir ellos, aprender y cuántos errores no cometieron para asimismo darse cuenta que Dios era el único que los iba a llevar en los días? Lo que pasa es que en los días necesarios, de acuerdo al contexto de cada uno, porque el desierto espiritual no tiene un tiempo determinado, como puede ser un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hay personas que hasta han durado 20 años.
es porque cada uno en su contexto de vida y en su contexto espiritual tiene unas necesidades y tiene unos aprendizajes que debe adquirir para cumplir esa misión de Dios, porque al fin y al cabo esto nos está preparando no solo para la abundancia que tiene Dios para nuestras vidas, sino para llevar a cabo la misión que tenemos con Él y el propósito que tenemos en Él. Y siento yo que de nuestra parte, por ejemplo de la mía, es aprender a depender de Él. Porque yo como hombre, que la mayoría del tiempo de mi vida consideré que era ateo, eso pasaba porque era muy egocéntrico y no creía que podía haber alguien más sobre mí. Y a pesar de que mi familia siempre fue católica, ellos me trataron de infundir la doctrina y la religión, la vida espiritual, pero yo nunca quise hacer caso porque sentía que tenía que agacharle la cabeza o arrodillármele ante alguien. ¿Por qué? Porque nuestra ignorancia nos lleva muchas veces a desenfocarnos del camino verdadero. Y en ese desenfoque perdemos demasiado tiempo. Entonces tú dices que hay personas que se pueden demorar 20 años. Mucho tiempo. Como hay personas que nunca pueden salir del desierto. O sea, hay personas que nunca logran salir del desierto. Que gloria a Dios lo puedan lograr. Y hay algo que tú dijiste que la ignorancia te llevó a creer eso que creías. Pero siento que esa ignorancia va de la mano con el enemigo, porque el enemigo conoce nuestro propósito y conoce nuestra misión. Y a él no le conviene para nada que nosotros crucemos ese desierto, nos preparemos y llevemos a cabo lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, él, conociendo nuestra vida, nuestras debilidades, porque a pesar de que el demonio no puede, pues a pesar de que Satanás no puede escuchar ni ver nuestros pensamientos, él es muy astuto y él es muy observador, y eso le permite identificar en qué estamos fallando, y él utiliza esa manipulación personalizada, por lo menos en tu caso, con el egocentrismo. Ah, no, a este pelado le cuesta ser humilde, entonces metámonos por ahí. Y pues él en su manipulación y en su tema, aparte de tu ignorancia, de alguna manera se aprovechó de eso para llevarte por ese lado. Pero gloria a Dios, y por las oraciones de la familia has logrado entender que la verdad y el camino está hacia Jesús. Qué bueno que hayas tocado este tema, porque una de las pruebas más grandes que considero yo y el ejemplo más grande a seguir en la vida es Jesús, y los dos lo hemos aprendido en este proceso. Y si Jesús mismo fue llevado al desierto 40 días sin comida, sin agua, y Satanás fue tan atrevido que lo tentó, nosotros, gracias a Dios, en este tiempo hemos tenido comida, hemos tenido techo, no hemos estado en el desierto como literalmente. tal. Es un desierto espiritual, ¿cierto? Y lo hemos sentido tan difícil que a veces he sentido, pues por mi parte, que nos estamos ahogando, porque esta semana nos pasó algo, fue algo muy difícil. O sea, yo no me hallaba. No era como una nostalgia, no sé si era depresión, no sé si era... O sea, yo lo describiría de esta manera, o sea, me estaba ahogando en vida. Y cogí, me tiré en la cama y no quería nada. Y la niña llegó, se puso a leerme la palabra. Pues primeramente no llegó a leerme la palabra, porque llegó a preguntarme que qué pasaba, una cosa y la otra. Yo le decía que no quería hablar, que no quería nada, que no quería comer, porque me sentía inútil en este proceso, porque pues es eso que estamos contando, despojarme de mi ego. Y tú debes de pensar hoy de qué te debes despojar, a qué debes renunciar, cuál es tu dependencia emocional, porque de eso depende cuánto tiempo te vas a demorar para salir del desierto. Entonces la niña empezó a leer la palabra, a decirme cosas, porque también estaban los ataques de Satanás diciéndome que yo era un inútil, que no servía para nada, que qué me ganaba con haberme creído tan importante y haber pasado por tantas grandes experiencias, tantos aplausos y tantas cosas que uno considera bacanas en la vida,
cuando realmente lo único importante aquí es que es la disposición de tu corazón y dejar que tú permitas lo que Dios quiere hacer en ti. Es importante hacer un paréntesis acá hablando de nosotros también como instrumentos de Dios para ayudar al prójimo a atravesar ese desierto espiritual y poder con su palabra ayudar a esa otra persona a sentir la presencia de Dios en su vida aunque estemos atravesando este desierto. Y es que entre más te acercas tú a Dios, más Él va a revelar como esas cosas que tú debes cambiar. Es como, digámoslo de esta manera, tú te acercas a la luz y tú eres una silueta blanca. En esa silueta blanca hay unos puntos negros. Entre más te acercas a ella, más se resaltan los puntos negros. Y eso es precisamente lo que tú permitas que haga Dios en tu vida es lo que vas a poder ser y lo que vas a poder reflejar mañana. eso. Ahora, a Jesús lo tentaron diciéndole, o sea, ¿tiene hambre? Convierta esas piedras en panes. Yo no sé, yo diría dentro de mí, yo pudiendo, o sea, yo teniendo hambre y pudiéndolo hacer, yo lo haría. Pero imagínate la fortaleza espiritual que había creado el desierto en Jesús. Esa compañía desde lo lejos de Dios, porque él además que también sintió su ausencia, que él le decía, escrito está, y siempre le respondía con la palabra. Entonces él le decía, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale del Espíritu Santo. Y también después cuando Satanás estaba viendo cogido, que él ya estaba terminando sus días de prueba, le ofreció lo que todos quisiéramos, como hombres, como seres humanos. Estar arriba del mundo, donde todos nos vean, donde ya no solamente es riqueza, sino es poder. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados el día de hoy. Yo pude haber en estos días dicho, tengo depresión, vámonos a tomar. Tengo depresión, vámonos a meter vicios. Tengo depresión, vamos a ver qué nos ingeniamos o qué hacemos humanamente para ver cómo me desconecto de este vacío, de este ahogamiento. No solamente hacer algo malo, con el solo hecho de decidir quedarte 2, 3, 4, 5 días metido en tu cama, taparte la cabeza con una almohada, eso también te hubiera alejado del propósito de estar conectado con Dios. Y eso lo que causa es que entre más nos alejemos, ¿cierto? Entre menos reconozcamos lo que estamos hablando el día de hoy, más hundidos vamos a estar. Por ejemplo, ese día mi bastón espiritual fue la niña. Pero, por ejemplo, si tú el día de hoy estás solo, no te quedes en esa soledad. Busca un apoyo espiritual, alguien que tú veas como guía, que también te ama y que tiene buenos hábitos, no una persona que tiene malos hábitos, que está alejado de Dios y que lo único que te va a aconsejar a ti es algo que no te conviene, ni en este momento presente ni para tu futuro. Porque lo que tú empiezas hoy como un mal hábito, como algo pequeño, el día de mañana va a ser exponencialmente grande, que ya va a ser más difícil salirse de eso y que ya el vacío que tú sientas va a ser mucho peor. Entonces, retomando la parte de Jesús, cuando Jesús se enfrenta a esas tentaciones, hay algo ahí que hay que aprender a identificar, qué es lo que hace el enemigo en medio de este momento vulnerable, porque cuando nosotros estamos atravesando el desierto, estamos vulnerables. Y es que él atacó su identidad. ¿Y cómo la atacó? Con desafío. Ah, no eres el Hijo de Dios, convierta pues eso en pan. Ah, no que usted es esto, no que usted... Si me hago entender, ataca su identidad y es precisamente lo que hace con nosotros. Él nos conoce. Ay, no, que usted es un hijo de Dios y Dios entonces ¿por qué no le manda plata? Ah, no, que usted es hijo de Dios, entonces ¿por qué está enfermo? Entonces ataca nuestra identidad como hijos de Dios y cuando nosotros somos pobres espiritualmente y tenemos una mente débil que no está fortalecida en Dios, muy fácilmente vamos a caer en esos juegos que quiere el enemigo en el que nos sintamos no merecedores del poder y de la abundancia de Dios y nos alejemos del camino y no persistamos en ese desierto y no lo crucemos y más bien huyamos de él, buscando alivio y buscando sustento en las cosas del mundo. Vamos a retomar el tema del pueblo de Israel porque me parece muy bacano en estos momentos.
Y es que ellos, cuando se encontraron perdidos, mandaron a unos que avanzaran. Y ellos fueron y se vieron otro pueblo mucho más grande que ellos y se devolvieron y dijeron, donde nosotros lleguemos allá nos matan. Hay gigantes, son guerreros. Entonces todos empezaron a reprocharle a Moisés por qué los había sacado de allá de Egipto si ellos preferían estar allá a que los llevara al desierto a morir. Entonces, nosotros también nos pasa eso en nuestras vidas, porque cuando pasamos por esos momentos, nosotros somos tan atrevidos que retamos a Dios y peleamos con Él, en vez de preguntarnos qué es lo que nosotros podemos mejorar y mirar hacia adentro en qué estamos fallando. Vamos a desafiar al que quiere y al único que desea vernos bien, al que nos ama sin condiciones. Es que Dios es tan especial que nosotros lo tratamos mal, no tenemos relación con Él. Si Él, por ejemplo, cuando sacó al pueblo de Israel al desierto, el pueblo de Israel hubiera llegado agradeciéndole a Él por haberlo liberado del pueblo de Egipto, dándole alabanzas, compartiendo con Él, pues la historia hubiera sido muy diferente. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron primero a renegar, a reprocharlo a Él, y segundo, a adorar a otros dioses. Es precisamente ahí también cuando sabemos que nuestras debilidades nos acercan más a Dios, porque de alguna manera cuando nosotros fallamos y cuando nosotros exponemos o reflejamos esas debilidades, siempre tenemos que volver a Él para pedir su perdón, para pedir su misericordia y reclamar esas promesas tan hermosas que tiene Él para nuestra vida. Todo eso que pasó en Israel, todo eso que pasó con el pueblo de Israel al atravesar el desierto, todos esos errores que ellos cometieron en el camino, nos permiten a nosotros ahora entender que hace parte del desierto revelar esas debilidades en Dios, ¿no? Que Él es nuestro lugar seguro, para que Él sea quien nos pula el tiempo que sea necesario para llegar a la tierra prometida. Entonces, para resumir hasta el momento esta enseñanza, la vamos a poner en 4 pasos. Dios alejó al pueblo de Israel, que podemos hacer también como la semejanza que somos nosotros, para hablarnos y hablarnos a nuestro corazón, para prosperarnos donde hay imposibles. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos no tenían pues qué comer, dónde dormir, entre otras cosas. Para darnos esperanza, la esperanza hacia el futuro, no que hoy vamos a desfallecer en la prueba que estamos pasando, que por ejemplo en nuestro caso es que no vamos a tener el día de mañana para pagar y sostenernos en todos los pendientes, en la comida, en el alimento para los animales y toda la vaina, sino que vamos a poder salir adelante. Y también para volver a escucharnos, porque recordemos que Dios es un Dios que es nuestro Padre, y como es nuestro Padre hay que fomentar la relación con Él. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Él por tiempos indefinidos. Ya tú sabrás, yo sabré, tú sabrás cuánto tiempo te has alejado de Él, inclusive en tu corazón, y de un momento a otro, en una necesidad, queremos retomar con Él un tipo de conversación cuando ni siquiera tenemos relación con Él. En este orden de ideas, el desierto espiritual pule nuestro corazón y lo trabaja. Y esto nutre nuestra vocación de enseñar la palabra de Dios. Pero hay que resaltar la importancia de este dolor y de este sufrimiento al medio del desierto, y es, por ejemplo, en la historia de cuando Jesús estaba predicando a muchísimas personas y durante 3 días no hubo comida, hizo el milagro de multiplicar los alimentos para todos y antes sobró. Eso fue un verdadero milagro, pero ¿qué antecede este milagro? Lo antecede el hambre y lo antecede la necesidad. Si esta necesidad no hubiera estado, no daba lugar al milagro. Entonces es entender que todo esto que estamos sintiendo al atravesar el desierto nos permite vivir un milagro de Dios y ser testigos y ser testimonio vivo
de que Dios obra en nuestras vidas de una manera maravillosa y nos construye todos los días para ser nuestra mejor versión. Dios no lleva a nadie al desierto que no tenga un propósito con él. Y en esa mejor versión que tú dices, si nosotros no hubiésemos sido llamados a ese desierto, el día de hoy no estaríamos haciendo estos videos. Y no estaríamos cumpliendo ese propósito tan lindo de compartir su palabra. Y tampoco estaríamos en estos momentos aquí dándote este mensaje de aliento. Además, porque hay dos formas de vivir el desierto. Una es con resignación. Nosotros en este momento podemos ser ignorantes y resignarnos y acostarnos a llorar y decir qué es lo que pasa, Dios escúchanos, yo no entiendo, y todo desde la queja, desde el reproche. Y podemos vivirlo con la conciencia de que mañana vamos a amanecer siendo mejores personas y pasado mañana vamos a ser mejores que mañana, porque sabemos el fin y el objetivo de este proceso. Yo siento que a este punto que tú dices, nosotros ya salgamos o no salgamos del desierto, pues el desierto sí es muy difícil. Pero yo, en lo personal, y yo sé que tú también opinas lo mismo, yo prefiero vivir en el desierto, pero saber que Dios está con nosotros. Así no lo sintamos, es muy difícil, ¿cierto? Pero que ya tenemos la certeza de que si estamos siendo incomodados en este camino que estamos viviendo y en esta prueba, en estos momentos, es porque de alguna forma u otra estamos más cerquita de Él. Entonces, entender que si hoy morimos, morimos por lo menos dando la batalla en la búsqueda de Él. Y que de cierta manera u otra, si yo llego el día de mañana, ¿cierto?, a estar al frente de Dios en esta situación, digamos, o sea, literal, hoy nos acostamos a dormir y mañana amanecemos y me despierto al frente de Dios, yo le digo, Dios, a mí suave, si no me abre la puerta del cielo, yo no soy quien es para exigirle, pero yo morí en el desierto por usted, morir luchando por usted y creyendo muy en usted. seguramente vamos a pasar otros días más puliendo este egocentrismo de aquí mi amigo, Pero, de querer decirle a Dios que no, ábrame las puertas del cielo porque yo hice tan, no, pues por lo menos ya tengo que hablarle. humíllate y serás enaltecido. Sí, pero ya tengo que hablarle, ya por lo menos no voy a llegar a peleando con él. Lo importante es mantenerse. Yo hablo por ti, tranquila. Yo sé que tú me vas a regañar en el cielo si nos llegamos a encontrar, digámoslo así, No, tú yo me reconoces. no, Dios te regaña. Tú me reconoces y no me niegas porque eras allá estás en que estando ahí parado enfrente de las puertas del cielo lo van a devolver otra vez. Lo importante es mantenernos y permanecer y que Dios nos dé la gracia de ser fieles a Él. No, pero eso es sí. lo importante, porque Dios nos promete una vida en abundancia, que es lo que hablamos como de, por decirlo así, la recompensa de pasar este desierto. Pero Dios no nos promete una vida perfecta, porque además la perfección es muy subjetiva. Entonces nosotros pensamos que lo perfecto es que nos tenga acá vestidos con ropa de marca y que no, que una vida perfecta es que tengamos el carrito ahí afuera y la nevera llena y plata por todo lado y que entonces, o sea, la perfección se consigue con Dios de nuestro lado, porque cuando sabemos que Dios está con nosotros y las fuerzas de Él nos acompañan, el enemigo no puede reinar en nuestra vida y todo lo que nos pase va a ser perfecto porque va a ser cumpliendo el propósito de Dios, véngase lo que se venga. Y de la manera en la que lo tengamos que vivir va a ser perfecto porque nuestra recompensa no está acá en la tierra, sino que está en el cielo. Pero entonces ahora, hablando de todo esto, hay pues en medio de lo que hemos leído, yo considero que la única forma de superar el desierto es la obediencia. No hay otra manera, porque nosotros somos seres humanos que tienen muchos altibajos emocionales, que se deja llevar mucho por cosas del mundo, aunque tratemos todos los días de mejorar. Siento que nuestras fuerzas en la emoción no son tan sólidas, pero cuando nosotros nos proponemos a obedecer, ahí está todo. Por lo menos en la historia de Elías, resulta que Elías en una parte le dice a Dios, Dios, llévame Dios, haz que yo muera, yo no quiero vivir más, quiero morir. Y entonces él se va,
se aleja de todo el mundo y se va y se queda dormido bajo un árbol. Y entonces a él lo despierta un ángel y le dice: Elías, coma. Y él no quería, él se quería morir. Y el ángel: coma, Elías. ¿Y él qué hizo? Comió. Pero él quería comer, no quería comer. Volvió y se tiró ahí: no, quiero morir. Al otro día el ángel: mira, come y bebe, necesito que comas y bebas porque te espera un camino de 40 días y 40 noches y necesito que esté bien, coma pues. Y él, ¿qué hizo? Comió y bebió. Pero él no se dejó llevar por sus emociones de no quiero hacerlo, él obedeció. Y en el momento en que nosotros le damos prioridad a la obediencia, desafiamos nuestras propias debilidades para hacer caso a Dios y que Él sea, por medio de sus instrucciones, sus órdenes, llevarnos hacia la victoria. Eso es lo único que va a garantizar que nosotros superemos el desierto, no hay otra manera. Entonces, yo quiero que finalicemos este episodio, que de hecho les vamos a confesar que fue muy difícil. O sea, en ese momento, como nos sentimos acá, el episodio va a tener que editarse mucho porque nos estamos sintiendo muy abrumados, nos estamos sintiendo apagados, pero estamos obedeciendo, que es lo importante, acá sentados, sacando esto adelante. Y quiero finalizarlo con algo muy bonito, que son las bienaventuranzas. Y que también aprovechamos como para pedir oración por nosotros, porque realmente este caminar no ha sido fácil y que así como tampoco está siendo fácil el tuyo, créeme que también tú estás en nuestras oraciones. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que vosotros. Quiero que sepas que para todos hay bienaventuranzas, para ti, para mí, para él, sin importar en qué momento de tu vida estés y por lo que estés pasando, excepto para aquellos que lo dejaron de intentar, porque con nuestras propias fuerzas no podemos superar este desierto, pero con las fuerzas de Dios podemos llegar a la victoria. El peor enemigo de un luchador es la resignación. Si tú te rindes antes de pensar, no vas a poder avanzar, y si no avanzas no conocerás realmente lo que es la victoria, y esta victoria entrégasela a Dios. Así que, Señor, el día de hoy queremos darte gracias por tu palabra, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos a lo largo de este proceso y este camino. Queremos decirte que te adoramos, que te amamos y que te glorificamos. Que te quiero pedir también por la persona que está detrás de esta pantalla, para que la ayudes a salir en estos momentos de la prueba por la cual está atravesando, Señor Jesús, que solo tú conoces, que tú lo fortaleces y que tú, por tu gracia y tu misericordia infinita, nos darás la victoria. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy, en este proceso de nuestro caminar espiritual. Es un proceso vivido y sentido. Y nos vemos en el próximo episodio.